Señor, el Monseñor Luis Gerardo Cabrera. Hoy es 30 de septiembre. ¿Por qué septiembre? Le decía ayer doctor Raulito. Se dice en los registros, el mes de la Biblia. ¿Por Ujú. qué el 30 de septiembre la Iglesia Católica Romana conmemora el día de Jerónimo, Claro, de Estridón, conocido como San Jerónimo? Vamos a conocer un poco claro. más. No sé si estoy en lo correcto. Sigue Sí, siendo el libro sagrado, la Biblia, el más adquirido, el de mayor trascendencia e impactos a la humanidad de manera muy positiva. El Monseñor Luis Gerardo Cabrera le tenemos ahora en contacto. Vamos claro. a conversar con él. Oiga, ¿y por qué San Jerónimo llegó a ser santo? ¿Por haber traducido la Biblia o por haber llevado una vida íntegra? Bienvenido, señor arzobispo. Muchísimas gracias. Es una alegría poder compartir con ustedes ese tema tan importante, tan necesario para nuestra vida, al menos en el campo de los cristianos, ¿no? Los cristianos en general y particularmente también pues de los cristianos católicos. Entonces, listo para poder ir dialogando, descubriendo con más claridad lo que significa este mes de la Biblia y también pues lógicamente, como ya he mencionado, a San Jerónimo, que fue el que tradujo la Biblia de los originales, del hebreo y el griego, al latín, a la lengua que en esa época se llamaba, y por eso se llama también el latín común y corriente, la vulgata que se llama, un lenguaje en latín capaz de ser pues entendido y explicado por la gente de aquel entonces. Así es que con mucho gusto estoy aquí para poder dialogar con ustedes. 8:40. Bendiciones, Monseñor Cabrera. Es siempre oportuno convocar a personalidades para poder conocer un aporte, hacer un aporte significativo a las colectividades. En este caso, yo miré un registro que dice, en el mundo occidental y oriental, este es un tiempo, septiembre es un tiempo para los cristianos de habla hispana en particular, y fundamentalmente porque se recuerda aspectos, hitos importantes vinculados con la traducción bíblica. Además, ha sido el libro fundacional de estas culturas, tanto Occidente como Oriente, Monseñor Luis Gerardo Cabrera. Roberto Figueroa le saluda. Muy buenos días. Encantado de saludarle también a usted a través de estos medios tan conocidos, tan familiares, ¿no? Y que realmente, pues yo creo que son también muy bien valorados por la ciudadanía. Bueno, de hecho, pues la palabra de Dios, la Biblia, sigue siendo uno de los libros más conocidos, más traducidos, lógicamente a diferentes idiomas. También hay muchísimas versiones ya en cada idioma, por referirme solamente al ámbito de la lengua española, católica. Y bueno, en el ámbito tenemos tantas versiones, tantas traducciones, que alguien se pregunta, bueno, pero ¿cuál de estas es la auténtica? ¿Cuál de estas refleja la verdad? Pues yo digo, cada una de esas versiones tiene una orientación, una línea. Algunas son más Biblias para estudiar, teológicamente tienen que ver con textos, con todos los tecnicismos, ¿no? Que el estudio de una Biblia exige. Toda por ejemplo, la cuestión de la nomenclatura, las palabras en griego, en hebreo, qué significa cada uno de estos términos. Entonces son Biblias para estudiar. No. Otras tienen un carácter más que llamamos de difusión, más pastoral. Teológicamente, las traducciones utilizan mucho el lenguaje común y corriente también en el castellano. Por ejemplo, yo digo, si hay una Biblia para México, otra Biblia para Ecuador, otra Biblia para Argentina, otra para Colombia, entonces van asumiendo los modismos, las formas de hablar de cada país. Imagínense, pese a que hablamos el mismo castellano, pero ya en la lengua castellana, pues también hay sus acentos, ¿no? Sus palabras propias. Inclusive en Ecuador, sin ir muy lejos, también pues en la sierra tenemos varias palabras que a lo mejor aquí en la costa no se comprenden, o viceversa. Aquí en la costa hay muchos modismos que a lo mejor en el oriente poco o nada dicen. Entonces eso obedece esa diversidad de versiones que existen de la palabra de Dios también, es con ese deseo profundo de adaptarse a cada pueblo, a cada región, a su lenguaje, a su manera de decir. Porque
el objetivo final es que las personas comprendamos el mensaje de Dios. Y por eso entonces necesitamos de que sea manifestado en la lengua, en las formas concretas. Eso obedecería un poco también esa diversidad de versiones que tenemos dentro de nuestro país, las diferentes versiones de la Biblia que llamamos, ¿no? Entonces, en El, todo caso, como digo, actualmente se siguen traduciendo también a otros idiomas. Pensemos Claro, en Ecuador, y hay una traducción a la lengua quichua también. Inclusive aquí en el quichua, fíjese, no es lo mismo traducir la Biblia para las personas que hablan quichua, que se ubican en el Chimborazo, en el Cotopaxi, quichua en esas hablante. regiones, que traducir la Biblia al quichua para las personas que están en el cañar, porque también hay diferencias. Entonces, mire, El, como la diversidad de versiones, eso es importantísimo tener presente. También hay ya la Biblia que está traduciendo a Shuar, a la Choar, en fin, a otros pueblos que lógicamente todavía queda pues un trabajo enorme, ¿no? Un trabajo enorme, porque no es solamente pues pasar del castellano al quichua, del castellano a la aymara, del castellano, hay que ir a las fuentes. Entonces, lógicamente, y las fuentes están en hebreo, y las fuentes están en griego. Entonces, esas fuentes, bueno, el latín también, la Vulgata, o la Biblia que tradujo pues San Jerónimo. Entonces, son las tres fuentes principales para poder traducir a las lenguas, por llamar modernas, las que actualmente pues utilizamos. Pero claro, en todo caso, pues arzobispo. respondiendo a su inquietud, la Biblia yo creo que sigue siendo el libro más vendido, el libro más difundido, el libro más conocido todavía. Pero lógicamente hace falta, porque son millones y millones de seres humanos que aún no conocen la palabra de Dios. También Cla- eso es una realidad. Arzobispo, el reloj marca las 8:45 de la mañana, sí, es lo comúnmente conocido como el español neutro, que se adapta a todas las sociedades y países. El mes de la Biblia. Hablemos de la Biblia. Para muchos existe la duda de cómo se escribió la Biblia, quién escribió la Biblia, porque recordemos que fueron seres humanos con sus aciertos y errores, con sus propias emociones. ¿Qué garantiza de que hay prácticamente una objetividad en este sagrado libro, señor arzobispo de Guayaquil? Bueno, generalmente cuando estudiamos la Biblia siempre aparecen lo que llamamos los dos autores. Hay dos autores. El primero, el principal, lógicamente es Dios, que es el Espíritu Santo, es el que inspira, el que guía la mente, el corazón de las personas. Y eso hace lo que entonces que sea la palabra de Dios, el Dios que se expresa, el Dios que se manifiesta de una u otra manera. Y eso pues encontramos a lo largo del Antiguo Testamento. Por eso es que hablamos de los libros históricos, los libros sapienciales, bueno, hay una serie de libros también, ¿no? Que vamos descubriendo. De hecho, la palabra Biblia significa libros. Al menos para el mundo católico reconocemos 73 libros, fíjense, 73 libros. Entonces, la Biblia es un conjunto de libros, por supuesto. Por eso que cada libro, entonces, tiene esa nota característica del autor, Dios, por supuesto. Pero también es el autor humano. Entonces el autor humano también es el que pone su cultura, sus conocimientos, su experiencia, su vida. Por eso es que para entender un libro necesariamente hay que remitirse al ambiente en el que escribió. Estoy pensando, por ejemplo, en Amós. ¿Quién es Amós? Él fue un profeta, ¿no? Un profeta que se dedicaba pues, a cultivar la tierra. Después Dios lo llama para que vaya a predicar. Entonces, para hablar sobre Dios, va a utilizar su experiencia. ¿Qué experiencia? De agricultor, de aquel que, pues, que sabe sembrar, que sabe cosechar. Entonces toma muchas imágenes ahí. Tenemos otro libro, por ejemplo, Oseas. Oseas para escribir, él parte de su experiencia familiar. Él estuvo pues casado, tiene su esposa, la esposa lo traiciona muchas veces, se prostituye, y de pronto a partir de esa experiencia él descubre que el amor de Dios es infinito, el amor de Dios es gratuito, el amor de Dios es fiel. Entonces mire cómo cada autor humano también va poniendo parte de sí. Y así podríamos ir pensando en los otros autores de los libros, ¿no? Pues si nos saltamos al Nuevo Testamento, igual, San Pablo. San Pablo en sus cartas, que son muchísimas, que dirige pues, a varias comunidades, y también va a poner su parte humana, su experiencia de perseguidor de los cristianos, se convierte pues en el gran apóstol, en el gran misionero, en el gran enviado.
y él primero es un fariseo que se convierte. Entonces, lógicamente, él va a poner todo aquello que él conocía, hasta que poco a poco va descubriendo con claridad quién es Jesús, cómo seguir a Jesús, cómo hablar de Jesús, en fin. Entonces, cuando se habla de quién escribió la Biblia, siempre debemos tener presente lo que llamamos los dos autores. El autor divino, que es Dios el que inspira, el que sostiene, y el autor humano también, el que pone pues su parte de conocimiento, de experiencia y todo lo demás. Mira, hablando de la parte humana, en el Antiguo Testamento se utiliza la ciencia que conocían en esa época, ¿no? Pues la astronomía, la medicina no estaba desarrollada, entonces van a utilizar los autores humanos los conocimientos de la época. Pero lo más importante ahí, entonces, va a ser justamente lo que transmiten, el mensaje, ¿verdad? Por eso ha sido una confusión que espero que ya se haya superado con el libro del Génesis, que para muchos pensaban que era un libro de ciencias naturales, un libro de biología, no sé, un libro de historia, y después vienen las confusiones, todos los problemas que se han dado con el evolucionismo, el creacionismo y todo lo demás, fíjense ustedes, ¿no? O un libro pues de astronomía, no, no tiene nada que ver. Es la ciencia de la época. ¿Por qué? Porque es parte del ser humano. O sea, cada quien aporta lo que conoce, pero lo más importante entonces para nosotros va a ser la inspiración divina, el mensaje que está detrás de esas palabras humanas, lo que Dios nos comunica. Y lo mismo Jesús. Jesús, por ejemplo, los evangelios, que son 4 evangelios, que hacemos cada evangelista, que es el autor humano, va a tomar pues lo que Jesús dijo, lo que Jesús hizo, pero de acuerdo también a algunos objetivos concretos, de acuerdo pues a un público al que se dirige. Le digo así rápidamente, San Mateo, por ejemplo, le está escribiendo a los judíos que se convierten al cristianismo. Entonces, todos los textos que él utiliza del Antiguo Testamento son textos conocidos por los judíos convertidos al cristianismo. Entonces, San Mateo tiene una manera, un estilo de escribir. Es diferente del Evangelio de San Lucas y San Marcos, por supuesto. San Lucas y San Marcos son discípulos de San Pablo. Entonces, San Lucas, él va a escribir ¿para quiénes? Para los que llamaban en esa época los paganos, los gentiles, es decir, los que no son parte del pueblo de Dios. Entonces, para ellos va a utilizar también un lenguaje apropiado y así, ¿no? Luego San Juan, que es otro evangelista, pues está pensando en todas las comunidades, pero igualmente él hace una nueva interpretación de los dichos, de los hechos de Jesús. Es un libro que llamamos más simbólico, hay muchos signos, entonces hay que tratar de entender a San Juan, ¿verdad? Son los 7 signos que habla de él, los 7 signos, y así para hablar. Bueno, entonces estoy un poquito diciendo rápidamente, pero la idea fundamental es esa, que en la Biblia hay 2 autores, el autor divino y el autor humano. Monseñor Luis Gerardo Cabrera, qué oportuno, cuando citamos a San Jerónimo, el patrón de los traductores, el 30 de septiembre, esta fecha, la de hoy, pues él precisamente, y ese rol que hoy los organismos internacionales en la modernidad no olvidan, destacan al traductor, el rol, el papel del traductor, como usted nos viene también aleccionando y haciéndonos conocer. La puesta en vigencia de esta traducción de Jerónimo de Estridón, como también se lo conoce por haber sido parte de esa gran época. Estamos hablando de siglos y siglos y siglos. 15 siglos dice el registro, ¿no? 400 y más. Sí, 15 siglos. 90. Y también fallece el 30 de septiembre. Veo en un registro. Esa es la razón por la que celebramos hoy la fiesta de San Jerónimo. De San Jerónimo. Pero la importancia del traductor en el rol que hoy se juega en la comunicación, por ejemplo. Escuché al Papa en estos días, y se ha replicado, se ha viralizado mucho en las redes sociales, hablar, estacionándonos un poquito, aterrizando, Monseñor, y me lo permite, por favor, ante las situaciones que vive la sociedad ecuatoriana y la humanidad. Un poco de trabajar por recobrar aquel espacio perdido ante este tipo de situaciones, la austeridad moral, las enseñanzas del libro sagrado para con los problemas que aqueja a la humanidad, Monseñor Gerardo Cabrera. Bueno, de hecho la palabra de Dios está orientada pues a tocar la vida personal, la vida familiar, la vida social,
la vida política, la vida económica, la vida cultural. Uno basta leer la Biblia y uno encuentra pues que Dios está interesado por todos estos temas. No es una cuestión puramente de culto, de templo, una cuestión puramente intimista, algo que tiene que ver solamente con lo litúrgico, lo celebrativo. Es de Dios que toca la vida. Y eso es lo que tenemos que recuperar. Saber que la palabra de Dios no es solamente para un día, a lo mejor los domingos u otro día que podamos ir al templo, sino la Biblia tiene que estar presente en todos los momentos de la vida. Entonces esto se va creando un estilo, una manera de entender la relación con Dios, la relación con las personas, la relación con la naturaleza y la relación con nosotros mismos. Lo que se acaba de decir, toca los temas de carácter moral, ético, de respeto. Mire todo lo que estamos viviendo ahora mismo, la tragedia en nuestra penitenciaría, ese desastre, no sé cómo llamar, de violencia, pero una violencia que a todo el mundo le espeluzna, ¿no? Personas que llegan pues a un grado de crueldad insospechado. Nadie se imaginaba, ¿no? ¿Verdad? Toda la forma de asesinar. O sea, hay mucho odio. Un Entonces, capítulo ¿qué tan pasa negro, aquí? ¿Qué capítulo negro. pasa aquí? Fíjense. Yo estoy seguro que muchos de ellos se dirán que son cristianos, ya sean evangélicos o sean católicos. Muchos de ellos serán también creyentes en Dios, tal vez otros son ateos, agnósticos. Bueno, pero ahí mi pregunta es, ¿cómo la palabra de Dios no ha logrado transformar esas vidas? Darles nuevos criterios, nuevos principios, capaces justamente de controlar esos impulsos, esos instintos no destructivos, perversos. Ese es un gran desafío. Y por eso pienso que proclamar, anunciar la palabra de Dios sigue siendo una tarea, pues, impostergable, una tarea urgente. ¿Para qué? Para que las personas delante de Dios descubran su dignidad, descubran su valor, descubran, pues, todas las potencialidades que tienen y las pongan al servicio de los demás. Así es que plenamente de acuerdo en saber que la palabra de Dios no toca solamente un tema, a veces que dice, eso es para el futuro, eso es para el más allá, eso es para la vida eterna. No, no, la palabra de Dios tiene que ver con la vida, y la vida concreta, diaria, esa vida en el trabajo, esa vida en el hogar, esa vida en la calle, con el amigo, con el compañero, con el vecino. Esa es un poco ya la forma concreta, ¿no? De cómo la palabra de Dios es capaz de ir cambiando la mente, el corazón, las actitudes y todo lo demás. Al final, fíjense, Dios qué quiere, la felicidad. Dios quiere que haya paz, Dios quiere que haya justicia, Dios quiere que haya libertad, que haya amor. Eso es el mensaje, esa es la palabra de Dios. Y para decirnos que Dios nos sigue amando. Dios nos ha creado libres. Porque aquí viene también la pregunta que se hace, bueno, ¿y Dios qué hace? ¿Por qué no interviene? ¿Por qué no castiga a los malvados? ¿Por qué Dios no destruye a aquellas personas, a los violadores, a los asesinos y todo lo demás? Y la razón es simple, Dios nos ha hecho libres y quiere que nosotros con libertad descubramos lo bueno, lo grande, lo maravilloso de Dios y nos comprometamos a eso. Y es saber también que en cada uno de nosotros, con esto concluyo, están las semillas del trigo. Y del trigo es la bondad, es el amor, es la belleza. Pero también están las semillas de la cizaña. La cizaña que tiene que ver pues con la maldad, con el egoísmo, con la corrupción, fíjese todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando uno toma conciencia de que en cada una de nosotros, en cada persona, hay el trigo y la cizaña, todas las cosas cambian. Entonces ya no lo juzgo, no condeno a nadie y le pido a Dios que me ayude, que me ilumine para salir adelante. Entonces, mire cómo la palabra de Dios está profundamente unida a la vida humana. Muchas gracias, Monseñor Luis Gerardo Cabrera, presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor de Guayaquil, arzobispo de Guayaquil. Monseñor, siempre le vamos a estar molestando. Gracias por aportar, por ayudarnos a hacer este ejercicio de comunicación para nuestra audiencia, la audiencia de Radio Morena. Buen día. Bendiciones. Gracias a ustedes. No es ninguna molestia, todo lo contrario, es una alegría, una satisfacción el poder compartir con ustedes. Un abrazo grande y que Dios les bendiga siempre y que conozcamos cada día un poquito más de la palabra de Dios. Y vamos a ver que cuando nos enamoremos de la palabra de Dios, nuestra vida será mucho mejor de la que es ahora. Gracias a ustedes.
30 de septiembre, hoy en el mes, como lo ha también corroborado el Monseñor Luis Gerardo Cabrera, doctor Raúl Aguirre Hojas. Necesitamos mejores seres humanos.